Love your ways. I like your style. What can I do to get closer to you? Don't think twice. I count to 10. Don't take advice. Don't ask me when. Just look my way, simply kiss me and say, hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me hands up, baby, hands up. Give me your heart. Le puedo cortar donde sea necesario. Avante. Buenas noches, querida audiencia. Programa número 5, Mendrugo Producciones, 23 de julio del 2025. En el segundo grupo de pensadores están los que afirman que el encierro ha crecido como consecuencia de legislaciones penales y procesales más represivas. Intuitivamente podemos repetir la frase de añejos penalistas que decían que cuando el delincuente va al hecho, no piensa en el Código Penal. Y le agregamos que está vigente en su conciencia tardía que hoy la justicia no es ciega. Más si tiene causa penal abierta o tuvo condena. Si fue o está etiquetado socialmente como delincuente. Si tiene o no padrinazgos. Entre O comillas, es, ¿no? entre comillas, o es rico o es pobre, entre otros motivos. Hecha la crítica al primer modelo, que aumenta el encierro porque aumenta la criminalidad, esto se habló en el programa anterior, o sea, en el programa número 4, llegó el momento de responder a la siguiente pregunta, Silvio. ¿Aumenta el encierro porque las leyes penales y procesales vigentes son más severas? Bueno, adelanto mi respuesta diciendo que no. Es decir, esta forma y modo negativo está fundada y podemos hacerlo en los siguientes términos. Primero, toda la legislación, más la actual, fundada en la llamada ley y orden, o los principios de ley y orden, se sancionó en un contexto situacional de aumento de la criminalidad. Es decir, como los bomberos. Salimos a correr a partir del incendio y, o casualidad, frecuentemente llegamos tarde. Por ejemplo, la Ley Nacional 27.786 de organizaciones criminales, a la que hicimos referencia en el programa anterior, Sí. junto con un plan de política criminal operativa del gobierno nacional, llamado Plan Bandera, en Rosario, Sí. Santa Fe, que a partir de su vigencia no tuvo impacto de incremento significativo del encierro, sino que ocurrió todo lo contrario. Se confirmó un descenso de la tasa de homicidios dolosos y por ende una menor cantidad de detenciones. La reciente sanción, por otra parte, de la vigencia del Instituto Procesal de la Reiterancia, que en nuestra provincia es Ley 6690, como causal para encerrar preventivamente a aquellos imputados que enfrenten múltiples imputaciones en causas en trámite y así evitar la llamada puerta giratoria, paradojalmente tuvo como resultado una disminución del encierro en la unidad penal 6 de procesados, que antes de la sanción de dicha ley de reiterancia Sí. era de 390 internos ¿Y ahora? y ahora de 224
Es decir, después de la vigencia de la ley de reiterancia, Sí, solamente tenemos 224 internos, es decir, de que los mismos, por la capacidad que tiene la unidad penal, no están en condiciones de hacinamiento ni tampoco de superpoblación. Es más, de otro lado, resulta imposible cuantificar separadamente, ese aumento. claro, la contribución de esas leyes, ese aumento, ¿no? A través de la contribución de las leyes más severas que puedan relacionarse con ese aumento de encierro preventivo o ejecutivo. La otra crítica que es muy conocida, no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito administrativo, la sanción y vigencia de las leyes penales severas o benignas incluso, que hacen a los procesos llamados de criminalización primaria, no necesariamente se traducen en procesos o juicios en la etapa de criminalización secundaria. Esto es muy importante, aun cuando sean menos efectivamente severos. El tercer grupo, que es el último, en orden a esa monocausalidad a la que estábamos haciendo referencia, Sí, dice que la población carcelaria ha aumentado como consecuencia de la mayor severidad de las agencias involucradas en el proceso de criminalización secundaria, es decir, en los procesos penales, tomado esto en sentido amplio, incluida la etapa del juicio propiamente dicha. Depende de qué fiscal y o de qué juez investigue y o aplique respectivamente la ley penal. eso. Por eso también se dice que Corrientes tiene muchos abogados penalistas de excelencia, pero en menor cantidad, muchos de ellos depende de con qué jueces se presentan a litigar. Claro. Esa ironía me es útil para decir lo siguiente. Esta posición, Esa posición, Silvio, ¿qué trata de demostrar? bueno, trata de mostrar las hipótesis que en el momento de la determinación de la pena, hoy en el proceso acusatorio vigente, en el juicio de cesura de pena, y en relación a las tipologías de delito y o de la cara del cliente del sistema, esto es el acusado, o en la estadística de que cada vez que ingresan menos personas, entran a la cárcel y permanecen aún por más tiempos prolongados. Es decir, se advierte que si bien hay una menor cantidad de condenas breves, Sí, hay correlativamente una mayor cantidad de condenas de tiempo prolongado. así es. Esa es una advertencia interesante que vamos a retomarla más adelante. A este grupo, a este tercer grupo, ¿Le socavan las mismas críticas que el segundo modelo? sí, son las mismas. Son las mismas críticas que le hicimos al segundo modelo. Repasemos. Sí, Primera, frecuentemente las fases de reencarcelamiento son acompañadas por las tres razones que hemos dicho, sí, por lo que no se puede saber cuál de ellas es la que tuvo más eficacia o fue la más eficiente para producir el encarcelamiento masivo. ¿Cuál de ellas fue? La primera, mayor encarcelamiento porque hay mayor criminalidad. O la segunda, porque se sancionan leyes más severas. O la tercera,
porque la actuación del sistema, esto es de las personas que de alguna manera cumplen roles dentro del sistema, tienen criterios más severos. Eso. Es decir, no se puede saber de esas tres cuál tuvo más incidencia en la producción del resultado de encarcelamiento masivo. Esa es una crítica interesante. Sí, sí, sí. Y la segunda, la alza de delitos, de delictuosidad, acompaña a un aumento de severidad in the books, en los textos, en la literatura. Son como algunas tesis de maestrías, de doctorados, que son refritos, que son simples arqueologías de biblioteca, en donde no hay estudios de campo. Claro. Y por lo tanto la posición retrospectiva con que se mira el derecho vuelve a ser vetusta como inaplicable. Eso. Ahora bien, toda esta severidad in the books no explica la elevación de esa severidad in the facts, es decir, en los hechos. Una cosa es la ley actuante, entre comillas, y otra cosa es la ley formal. Una cosa es lo que dicen los manuales y otra cosa es la severidad de aplicación de penas en los casos concretos. Ahora bien, si quisiéramos sintetizar esto, podríamos aventurarnos a decir que estos tres modelos no son de tipo monocausal. Insistimos en esto, ponemos énfasis, subrayamos, ponemos entre comillas, en negrita. Incluso en casos de pluricausalidad aditiva. Todos estos modelos no dan cuenta del mayor encierro. Exacto. Ahora, es verdad que si aglutinamos los tres modelos y las advertencias empíricas se adecúan a estos tres modelos en una suerte de cóctel que se califica de explosivo, podríamos llegar a un tipo de resultado simplemente empírico, pero sin ningún modelo o epistema teórico. Bien. ¿Qué nos queda? Sí. Nos queda buscar en otro lugar. Por ejemplo, este encierro masivo puede, vamos a corroborar o no, obedecer a paradigmas de la construcción psicosocial. Sentimientos de inseguridad, pánico moral, privación relativa, etc. Y todo para confirmar que los gobiernos tienen los presos que quiere tener. Cuando el maestro Zaffaroni afirmó en estos términos, los gobiernos, los estados tienen los presos que quiere tener, sí, me pareció un poco, diríamos, descolgado de una realidad, de una realidad en el real trabajo del abogado litigante y de la percepción de la vista al sistema penal, y de esa conjunción indudablemente surge que por estos últimos tiempos tenemos que darle la razón al maestro, garantista de por medio, sí, con toda la realidad expuesta en varios textos, en la palabra de los muertos, en la cuestión criminal, en el nuevo diagrama crítico de la criminología, el último texto escrito en ese sentido, bueno, por lo menos con ese mismo horizonte, obra de Zaffaroni. Ahora bien, quisiera no irme de este quinto programa sin dejar de plantear
lo siguiente, una advertencia epilogante. Todo lo que hemos visto fue desde afuera de la cárcel. Bien, En el próximo programa sí. vamos a intentar dar una explicación de los motivos que causan o producen este encierro masivo. O sea, vamos a entrar a las cárceles. Sí, vamos a entrar a las cárceles, pero no en ese momento, sino en un momento posterior. Ujú. Y nos vamos a referir a la literatura de los investigadores, en principio de Donald Clemmer, que trabajó en la cárcel de Illinois, Ujú. de Estados Unidos, en el trabajo de la Sociedad de los Cautivos, de Psyche, que es de 1958, que también trae una cantidad de cuestiones que pueden ser trasladadas al momento histórico, empírico, político y social en que se vive intra rejas. Sí. Y vamos a referirnos indudablemente competitivamente a esta exposición del encierro masivo, la incidencia del Código de Presos, del Código de los Custodios Exactamente. y de las formalidades y sufrimientos, no solamente demostrativos, que las ideologías resocializadoras, reeducativas, etcétera, etcétera, realmente responden a un sueño de nuestro legislador constitucional que de ninguna manera es advertido, percibido concretamente en una investigación de campo, simplemente en el primer proceso de observación participativa. Porque en realidad la cárcel sigue teniendo el calificativo de depósito de jaula. Así es. Creo que por ahora estamos terminando esta jornada que resultó larga, Bien, mucho trabajo profesional sí. en plena feria y nuestra dedicación a este Mendrugo Producciones. Exacto. Nos despedimos entonces, Silvio, con una reflexión de Zygmunt Bauman. El profundo abismo que separa a los pobres sin futuro de los ricos, optimistas, seguros de sí mismos y sin complejos, es una buena razón para estar enormemente preocupado. Muy bien. Muy bien, nos despedimos entonces hasta el programa número 6. Gracias por estar a nuestra querida audiencia que nos acompañan siempre y nos mandan sus saludos. Son agradecidos. Exacto. Por demás. Exactamente. Hasta la próxima. Chao. J'ai besoin de tendresse, j'ai tellement de problèmes. Donne-moi ton adresse, je veux quelqu'un qui m'aime. T'as besoin de tendresse, j'ai tellement de problèmes. Supporte la jeunesse, viens voir un gars secret, c'est ok. C'est pas, c'est ok. C'est pas, ¿Dónde estás? Nick. tu me dis que je suis Nick, Robin. mais je tombe mal. Uy, qué sueño.